Vamos entonces a leer Primera de Pedro 3, 17 hasta el 22. Esta semana pasada fuimos prácticamente testigos de la muerte, resurrección del Señor Jesucristo. En los mensajes se nos predicó todo lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y en este pasaje se encuentra una de las escenas muy, pero muy importantes que no se puede pasar por alto y que tiene una enseñanza para nosotros que nos lleve a un compromiso con Dios, porque eso es algo muy importante. 3:17 al 22, dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, o en nuestro lugar, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, servir al Señor implica y requiere de un compromiso fuerte. Si nosotros no estamos dispuestos a comprometernos fuerte y seriamente con Dios, todavía significa que no hemos nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo ha entendido lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es algo tan grande que debería de llevarnos a reflexión. Cuando Él estaba padeciendo todos sus sufrimientos y pasando un proceso que Él mismo le llamó a este proceso de sufrimiento como ser bautizado en su muerte. Todo el sufrimiento, todo lo que es su sangre que vino sobre Él, que fue derramado sobre Él también, su sangre que cubrió su cuerpo, y todo ese sufrimiento tan grande que pasó el Señor Jesucristo, hermanos, debería de llevarnos a reflexionar sobre muchas de las cosas de la vida práctica, como por ejemplo, muchas veces pensamos que hemos sufrido demasiado, que ya estamos padeciendo demasiado, pero como dice el escritor de Hebreos, no hemos sufrido hasta la sangre, no hemos derramado sangre como el Señor Jesucristo lo derramó por cada uno de nosotros. Y cuando pensemos que ya hemos sufrido mucho, acordémonos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Y no solo eso, sino que, como dijo aquel malhechor, aquel delincuente, aquel sicario, porque esa es la palabra que se utiliza para malhechor, era un sicario. Esta persona reconoció y dijo: nosotros a la verdad padecemos por nuestras maldades, por nuestros pecados. Este malhechor reconoció que estaba en la cruz porque era un sinvergüenza, porque realmente lo estaban castigando justamente porque era un malhechor. Pero dice: pero este justo, ¿qué ha hecho para estar clavado en la cruz? Y cuando nosotros entendemos esto y vemos a Cristo clavado en la cruz, nos damos cuenta
que realmente no hemos sufrido demasiado. Él, justo, pero murió en nuestro lugar o por nuestros pecados. Ese sufrimiento que Él le llamó el bautismo, porque esto se le conoce como el bautismo de Cristo. En el libro de Marcos, por ejemplo, Marcos capítulo, ¿pueden buscarlo? Pueden buscar libro de Marcos, búsquenlo. Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. Hay una escena donde dos de los discípulos decían: Señor, cuando tú vengas en tu reino, cuando establezcas tu reino, cuando seas el rey de esta tierra, queremos uno estar a tu derecha y otro estar a tu izquierda. Y el Señor le dijo: a ver, ¿están entendiendo lo que están pidiendo? Señor, pues queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Bueno, yo puedo ofrecerles y que ustedes sean bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Ese bautismo al que él estaba aludiendo, al que él se estaba refiriendo, era el bautismo de su muerte. Y ustedes pueden morir también con la muerte que yo voy a morir, porque es que la recompensa de sentarse en el trono del Padre es una recompensa, hermanos, que viene precisamente por el martirio, que viene en los sufrimientos como mártir, en los procesos de sufrimiento. Y las recompensas del Señor son debido a los sufrimientos que nosotros podamos dar por Cristo. Dice el Señor Jesucristo: yo les puedo ofrecer el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Y eso se llama el bautismo de Cristo, porque a veces pensamos que el bautismo de Cristo se refiere al bautismo en agua, que el bautismo en agua está simbolizando ese bautismo de Cristo, pero el bautismo de Cristo en realidad se refiere a todo el proceso de sufrimientos de Cristo, en el que Él fue sumergido, en el que Él fue bautizado, en el que Él pasó y atravesó todo ese baño de sangre, por así decir, que el Señor Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Ese es el bautismo de Cristo, el bautismo en su muerte. Por esa razón, cuando se habla del bautismo cristiano, el bautismo en agua, también está tomado de la referencia a lo que Cristo hizo por ti y por mí. La referencia del bautismo de Cristo está tomado de los sufrimientos de Cristo, de su muerte, la muerte de Cristo, de su sepultura cuando Cristo fue sepultado y de su resurrección. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Romanos 6, versículo 3, y dice que nosotros cuando morimos al pecado, estamos muriendo juntamente con Cristo, lo que hace 2000 años Él hizo por nosotros. Cuando Él muere por cada uno de nosotros. Él está ocupando nuestro lugar, pero a la vez, hermano, está tomando un ejemplo para nosotros, para que nos identifiquemos. Y cuando un cristiano toma en serio esto y dice: yo quiero ser como Cristo, yo quiero imitar a Cristo, yo quiero vivir lo que Cristo es, quiero ser un creyente, un cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano viene de la palabra Cristo, de ahí viene la palabra Cristo, que es ungido, que es dedicado a Dios, que es consagrado a Dios. Y ser cristiano es ser como Cristo. Ahora, ¿saben ustedes qué significa ser cristiano, ser como Cristo? Estás diciendo: yo estoy dispuesto a ser bautizado con ese bautismo que Él pasó por mí. Así como Él pasó por ese bautismo de sufrimiento hasta llegar su muerte, en ese baño de sangre que Él tuvo, yo quiero ser como Cristo. Y ese conocimiento de Cristo, de identificación con Cristo, hermano, es algo serio. Estamos diciendo que cuando una persona dice: yo quiero ser cristiano, está comprometiéndose con Dios para vivir como Él vivió, para padecer incluso si es necesario como Él padeció. ¿Y dónde ustedes se identifican con este proceso de la muerte de Cristo, de su sepultura y de su resurrección? Pues con su bautismo, porque lo más cercano, lo que se puede
representar o simbolizar, por así decir, el bautismo de Cristo, que es su muerte, se puede simbolizar a través del bautismo en agua. Por eso en Romanos 6 dice, morimos juntamente con Cristo. Cuando tú te entregas a Cristo, estás diciendo, hoy muero para mí. Dejo de vivir para mí. El día de hoy se acabó el viejo hombre. Dejo de ser yo, muero en esa cruz, soy sepultado como esa vieja persona, ese viejo hombre, y cuando Cristo resucita, yo también resucito en una nueva vida. Y eso es lo que es el bautismo. Está simbolizando la muerte, sepultura y ¿qué? Y resurrección del Señor. Así que cuando una persona se bautiza, está asumiendo esa identificación con Cristo. Está diciendo, yo ya decidí seguir a Cristo y quiero dar un testimonio público de que soy un seguidor de Cristo. ¿Cómo es que tú vas a dar el testimonio de que eres un seguidor de Cristo? ¿Cómo? A través del bautismo en agua. Porque yo puedo decir, no has recibido a Cristo, o si has recibido a Cristo, o escucho tu testimonio que dice que yo sí soy salvo, sí eres salvo, pero ¿cómo me demuestras físicamente? Hay un símbolo que es público para que todos lo vean, que todos lo sepan. Es como una forma de decirle al mundo entero que tú ya eres salvo. El bautismo en realidad no es que te salve. El bautismo lo que hace es que anuncia públicamente que tú ya eres salvo. Sin embargo, el bautismo sí complementa el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque tú dices, yo ya me identifiqué con Cristo en su muerte, ya estoy identificado con Cristo, soy seguidor de Cristo, realmente entiendo que Él murió por mí. Pero ¿sabes qué? No se concreta, no se hace una realidad ese bautismo en Cristo hasta que tú te bautizas en agua. ¿Por qué? Porque dice en Marcos capítulo 15, versículo 16 o 16, 15, dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que está diciendo es, por la fe tú ya eres salvo, pero para que cierres ese cuadro completo de la salvación necesitas bautizarte. Porque si es verdad que la fe es la que salva, no es el bautismo en agua, pero el bautismo en agua está simbolizando esa fe que tú supuestamente ya tienes. Y si tú eres salvo, nada debería de impedirte, como aquel hombre carcelero, una vez que se arrepintió, recibió a Cristo y luego le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero después de que creyó, dice, entonces creyó y se bautizó él y toda su casa. Eso significa que sí en verdad creyó, porque la persona que en verdad cree que Cristo murió por él y está dispuesto a servirle, sella esa fe, sella ese compromiso, sella ese pacto con el bautismo en agua. Porque a través del bautismo en agua, él se integra a la iglesia local para servir, porque no eres salvo solamente para vivir de una manera aislada, como un llanero solitario, un cristiano solitario. No, tú eres salvo y te bautizas para integrarte en una congregación local, para servir a Cristo. Porque no puedes decir soy salvo, pero no estás sirviendo a Cristo en una congregación local, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú no puedes ser salvo y estar desconectado del cuerpo de Cristo. Tiene que estar integrado en el cuerpo de Cristo, y eso es a través del bautismo. Cuando tú tienes fe en Cristo, eres integrado a Cristo, sí. Pero cuando tú te bautizas, eres integrado a la iglesia local. De modo que son las dos cosas importantes. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, pero el bautismo simboliza que tú ya eres salvo, que esa fe ya vive en ti. Y es importante ese bautismo en agua,
porque a través del bautismo en agua tú le proclamas a todos que ya elegiste servir a Dios y lo eliges, oye bien, es importante esto, lo eliges en la familia espiritual que tú escoges para bautizarte. En esto es algo tan precioso, porque en lo material, cuando tú naces en una familia, tú no la escoges, pero en el bautismo sí. Cuando tú te bautizas, tú escoges tu familia espiritual. Mira qué precioso es esto. Cuando has nacido de nuevo, dice, yo aquí quiero servir, esta quiero que sea mi familia espiritual. Te bautizas y te integras en la iglesia local para servir. Pero la salvación es por la fe. Tú no debes de bautizarte si no eres salvo. Pero si tú eres salvo, automáticamente la persona que es salva anhela bautizarse, porque sabe que es el paso de obediencia. Y este bautismo, oiga bien esto, hermano, va a simbolizar toda la vida cristiana. ¿Por qué toda la vida cristiana? Porque el bautismo está centrado en la enseñanza de Cristo muriendo, de Cristo siendo sepultado y de Cristo siendo resucitado. En esa figura, y va a representar toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque aún cuando tú te bautizas, estás diciendo, yo estoy dispuesto a padecer lo que Cristo padeció en su bautismo de muerte. En otras palabras, se cumple el discipulado que el Señor Jesús dijo. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Niéguese a sí mismo. Es decir, Señor, me niego a mis planes. Cristo estaba condenado ya a esa cruz, y en esa cruz iba a ser crucificado. Está diciendo, ¿está entonces dispuesto a pasar todo lo que yo pasé en mi bautismo de muerte? Si tú eres un cristiano, deberías de haber tenido esa decisión tan fuerte. Vean qué tremenda es la decisión de ser cristiano. No solamente yo decido servir a Cristo, sino enfilarse con todos los condenados a muerte. Y esto va a involucrar los sufrimientos que debemos de estar dispuestos a pasar. Y esto el Señor lo enseñó, de modo que incluso hasta sus discípulos se atemorizaron, y algunos de ellos se desanimaron y dijeron, si es que es sufrir por causa, yo no quiero nada. Y empezaban a retirarse. Incluso cuando les había dado de comer, dice la primera y la segunda vez que alimentó a 5,000, cuando ellos terminaron, y el Señor empezó a exhortarles fuertemente, diciéndoles de esta manera, que ustedes tienen que tener un compromiso, no me sigan solo por la comida. Empezaron a retirarse uno a uno, y cuando se dieron cuenta ya estaba vacío, porque no estaban dispuestos a pagar el precio. Y Pedro le dice, Señor, no seas tan duro, sé un poquito más suave, no les exijas tanto, porque se están yendo todos y solo nosotros estamos aquí. El Señor Jesús volteó hacia Pedro y le dijo, ¿quieres irte tú también? Adelante. Porque la salvación es así, hermano. No se puede rogar a una persona si no tiene un encuentro con el Señor, si no ha nacido de nuevo, porque la persona que nace de nuevo está dispuesto, no importa cuáles sean los sufrimientos, está dispuesto a padecer. Vamos a ver qué dice el versículo 17, por ejemplo. Vea, 3:17 de Primera de Pedro. Dice de esta manera, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este principio que aparece, que el Señor nos dice, ¿tú quieres servir a Dios? ¿Estás dispuesto a padecer? Esa es la pregunta. Tú dices, soy cristiano. ¿Eres cristiano en realidad? ¿Estás dispuesto a padecer? A ver, ¿realmente estás dispuesto a padecer? Como cuando le dijeron a Pedro, Pedro, ven acá, te voy a decir algo. Cuando yo sea apresado, todos se escandalizarán y se van a ir uno a otro y me van a abandonar. Y dijo Pedro, todos no, yo estoy dispuesto a seguirte. Mi vida voy a poner por la tuya, maestro. Y lo volteó el Señor a ver y le dijo, Pedro, ¿tu vida vas a poner por mí?
No lo creo. Es más, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Y es así, hermano. Muchas veces pensamos que estamos dispuestos a servir al Señor, pero no es cierto. Mi vida pondré por ti. ¿Será que es así? Hermano, si no estamos dispuestos a darle al Señor 2 horas de culto, el culto aquí tarda como ¿cuánto? 1 hora 20 minutos más o menos, 1 hora y media. Mi vida pondré por ti. Si no estamos dispuestos a darle nuestro tiempo, ¿cómo vamos a decir que mi vida pondré por ti si no estamos dispuestos a entregar todo nuestro compromiso al Señor y decimos, mi vida pondré por ti? Era una falsedad lo que Pedro estaba diciendo. Pedro dijo, Señor, voy a poner mi vida por ti. Y lo voltea el Señor y le dice, tu vida vas a poner por mí. Pero antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Porque la cobardía del hombre para poner su vida por el Señor, la falta de compromiso con Dios, eso es lo que a veces no estamos dispuestos a hacer. El cristiano debe estar dispuesto a hacer. Y sabes una cosa, cuando una persona asume el bautismo, está diciendo, yo estoy dispuesto a servir al Señor. Si la primera cosa tan básica, hermano, tan sencilla, si tú eres salvo, ¿sabes qué es el segundo paso de obediencia? No hay otro paso de obediencia antes. Después de que tú eres salvo, el primer paso de obediencia es el bautismo en agua. Si no estás dispuesto a dar ese sencillo paso, ¿cómo vas a decir que tu vida vas a dar por él? Si el primer paso de obediencia después de la salvación es el bautismo en agua y no estás dispuesto a hacerlo, ¿cómo vas a decir que tu vida vas a poner por él? Y el pasaje nos dice, si estamos dispuestos a sufrir, a veces por cosas que no son tan trascendentes, ¿por qué no sufrir por algo que sí vale la pena? Por algo que realmente pagar este costo vale la pena. Y el Señor Jesucristo pone un ejemplo. ¿Saben a quién pone de ejemplo? Pone de ejemplo el apóstol Pedro al Señor cuando dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, piensa en esto, hermano. Piensa. Si Cristo sufrió por mí, ocupó mi lugar, ¿creen que es algo grandioso? Que es algo que realmente vale el sufrir, vale el sufrimiento, vale el proceso, padecer por causa de Él. Si Él ocupó mi lugar, piensen en esto, hermano. En la cruz, tú y yo debíamos de estar muertos, clavados, porque la cruz está representando la ira de Dios, el juicio de Dios por el pecado. Pero Cristo no tenía pecado. Él murió en lugar de los pecadores. Murió para que yo no muera. Murió para que tú no mueras. Y si Él murió en mi lugar, ¿no sería lo mejor imitarlo a Él? Y decir, si Él dio todo por mí. Porque eso es lo que está diciendo el pasaje. Él dio todo por mí, ocupó mi lugar. Pregunta, ¿vale la pena el sufrimiento? ¿Vale todo ese proceso de dolor, pasarlo por Él también? Si Él dio su vida por nosotros, ¿estamos dispuestos a pasar sufrimiento por Él? ¿Sí o no? Y esto es algo tan importante que está diciendo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En ese bautismo en el que Él padeció, dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Literalmente dice, pero vivo en el espíritu. Aunque fue muerto en la carne, murió en la carne, no dejó de existir. Eso está diciendo, no dejó de existir, porque aunque físicamente murió, clínicamente murió, vivo en el espíritu, descendió a las partes más bajas de la tierra y fue
precisamente con una misión, porque hay un propósito, hay una misión, dice de esta manera, en el cual en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Saben qué está diciendo el pasaje, hermano? Está diciendo, hubo un propósito por el cual Él murió. Y cuando Él muere y dijo, consumado es, en ese momento estaba terminando el plan de redención. Ya Él compró la salvación. Y ya tú no tienes que sufrir para comprar tu salvación, no. Sin embargo, aunque había terminado el plan de salvación, no había culminado la misión de proclamación, la misión de victoria. Comenzaba la victoria, así que el proceso de su muerte, cuando Él padeció la muerte, no fue el acabose. Estaba comenzando su victoria. Lo que el Señor nos está diciendo, si ustedes tienen que ser bautizados en su muerte, sepultura y resurrección, no piensen que es el final. Apenas es el inicio de la misión. Cuando tú estés padeciendo, cuando estés sufriendo como cristiano, tengas que padecer en ese bautismo de muerte. No es el fin. No, hay una misión, hay un propósito por el cual tú estás padeciendo ese sufrimiento, ese proceso. Si el Señor, hermano, hermana, te permite pasar por un proceso de sufrimiento, de muerte, así como el Señor Jesucristo, por así decir, de bautismo en su muerte, no es el acabose. Hay una misión. Te está llevando a un sendero que de otra manera no recorrerías. Pero en esa muerte, Él no fue el fin de su vida, no fue el acabose, sino que vivo en espíritu, aunque su carne estaba muerta, vivo en espíritu fue y proclamó victoria en los infiernos. A los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en el tiempo de Noé, y les fue a decir, a ustedes se les predicó. Se les anunció que vendría la salvación, que vendría el Mesías. No lo creyeron. Pues aquí estoy. Yo vine, yo cumplí. Y aunque ustedes no le creyeron a Noé, yo aquí estoy. Y entonces ahí proclamó la victoria aún en los mismos infiernos. Porque cuando tú padeces sufrimiento, eres llevado a un proceso para proclamar la victoria aún donde te encuentres. Aún en el suelo, en lo más bajo del suelo, porque el Señor fue, no en el suelo, fue a la profundidad de la tierra, en lo más bajo de la tierra fue. En este sentido, a lo más bajo, pues allí estaba el Señor proclamando su victoria. Fue y predicó, le proclamó, la palabra predicó allá es proclamó, fue un heraldo que proclamó la victoria, allá en los infiernos proclamó su victoria. Y cuando el Señor te pasa por un proceso de sufrimiento, de bautismo en su muerte, es para que proclames la victoria. Como esos mártires que han muerto para el Señor, que han derramado sangre. Como esos hermanos que pasaron apenas hace como un mes en Siria y en todos esos muertos que fueron padeciendo. No es que estén derrotados, no. Están en victoria porque ellos van a recibir la corona de la vida eterna. Vean, hermanos, cómo es el proceso de ese sufrimiento, pero que van a recibir la victoria en el Señor. Dice, vivo en el Espíritu fue, proclamó a los espíritus, a esos que en la época de Noé desobedecieron. Cuando se preparaba el arca, en el cual 8 personas fueron salvadas. ¿Saben qué está diciendo el escritor? Está diciendo, miren, cuando ustedes sean pasados por el agua representa el juicio. Y toma como ejemplo el cuadro del diluvio, el ejemplo de Noé. Había un juicio que iba a caer. El juicio iba a ser las aguas del diluvio que iban a caer sobre el mundo y que iban a destruir al mundo, que iban a acabar al mundo. Pero ¿saben qué? Mientras ese juicio se estaba alistando para caer en agua, esa agua que iba a matar a todos los hombres, también en ese momento se estaba
preparando, ¿qué? El arca. Y esa arca representaba la salvación, lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Él es el arca de nuestra salvación. Por eso es que Él tenía que morir, porque Él era el arca y a través de esa arca nosotros íbamos a ser salvados. Cristo es el arca de nuestra salvación, hermano. Y mientras estaba preparando el arca, entonces se desata el juicio desde arriba. El juicio es toda la ira de Dios cayendo como agua. El agua representa el juicio. Pues vean esto, lo que está diciendo el autor es esto: cuando el juicio cayó en agua, bañó a todo el mundo, mató a todo el mundo, pero déjame decirte esto: no mató a todos, sino que dentro del arca se salvaron ¿cuántas personas? 8. Esa agua, oiga bien esto, hermano, esa agua que cayó y ahogó a todos los pecadores que no se arrepintieron, pero aquellos que obedecieron a Dios y entraron en el arca, cuando el juicio cayó, esa agua los sacó a flote, porque estaban en el arca. El agua que ahogó a los salvó a los creyentes. Y está diciendo, así es el bautismo, porque cuando tú vienes a Cristo, te entregas a Él y ahora te bautizas, esa agua representa la muerte del viejo hombre. El viejo hombre queda ahogado. Ya no más vas a saber de ese viejo hombre, pero está sepultado dentro del arca el nuevo hombre que va a nacer. Y cuando ese diluvio termine, el arca va a sentar en el Ararat y van a salir a una nueva vida. Los postdiluvianos. Hubo un grupo antediluviano que murió, hubo un grupo postdiluviano que salió a una nueva vida. Así es la salvación, hermano. La salvación es como este grupo. No es que el agua los haya salvado. Dice, cuando nosotros somos bautizados, es una representación del diluvio, que el agua sí los sacó a flote, pero en realidad fue Dios quien los salvó dentro del arca. Pues de la misma manera dice, en ese sentido, vean cómo el agua, que era juicio, los salvó. Y lo que Pablo o Pedro está diciendo es, si ustedes tienen que pasar por ese bautismo de sufrimientos y ser bautizados como Cristo fue bautizado, no van a morir eternamente, porque ese bautismo de sufrimiento les va a sacar a flote, les va a salvar. Eso es lo que significa el agua. Para los pecadores es muerte, para los cristianos es vida, es salvación. Así que cuando viene la representación del bautismo, de que usted es sumergido en el agua, que está representando, mueres como el viejo hombre antediluviano pecador, pero cuando sales, resucitas como una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Comienza una nueva vida. Y en ese sentido figurativo, el agua nos salva. Pero en el sentido real dice, no es el agua el que te salva, sino lo que te salva, dice allá, es la aspiración de una buena conciencia. Porque no es que pasas por el agua y eres salvo. No quiere decir que te bautizas y eres salvo, o que el agua te limpie, o que el agua te salve. No, el agua no te salva. El agua simboliza que ya eres salvo. ¿Qué es lo que te salvó? La aspiración de esa conciencia agradable a Dios, el compromiso que tú hiciste con Dios, de yo te voy a servir, me voy a entregar a ti, voy a entregar mi vida y te voy a servir hasta el final con todas mis fuerzas. Eso es lo que te salva. Dice, la aspiración de una buena conciencia a Dios, de decir, Señor, yo me comprometo para obedecerte, para servirte, para amarte a ti, Señor, con todas mis fuerzas. Por esa razón es importante el bautismo en agua. Y yo en esta hora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí
realmente quiere identificarse con Cristo y decir, yo me entrego a Cristo. Y si no eres salvo, hoy entrégate a Cristo. Pero si tú eres salvo, necesariamente tú tienes que identificarte con Cristo para que aspires a una buena conciencia. Es decir, el próximo paso después de que eres salvo es el bautismo. No hay otro paso. Entre la salvación y el bautismo en agua no existe otro paso. El próximo paso después de que tú eres salvo es: cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno de vosotros. Es el bautismo en agua, porque esto va a simbolizar que tú ya eres salvo. El agua, vuelvo a decir, no te va a salvar, pero Cristo es tu Salvador. Si tú ya eres salvo, necesitas ser bautizado en agua. No es como que va a pasar que una persona que no es salva y se va a bautizar, su bautismo no significa nada. ¿Por qué? Porque el bautismo que significa algo es el bautismo de una persona que ya entregó su vida a Cristo, porque su bautismo va a simbolizar la salvación que él ya tiene. De modo que tú necesitas primeramente ser salvo y después de ser salvo, ser bautizado. Y no es que el bautismo te va a salvar, porque luego alguien dijo allá, si no es cristiano, si no ha entregado su vida a Cristo, va a entrar un diablo seco y va a salir un diablo mojado. Es todo lo que va a pasar. Pero no queremos bautizar diablos, queremos bautizar nuevas criaturas, hijos de Dios, salvos, para que el bautismo tenga sentido. Así que ¿cuántos de los que están aquí el día de hoy son salvos? A ver, levante su mano, todos los que son salvos. Ya tenemos varios hermanos que son salvos. Y los que no son salvos, en esta mañana, entréguense a Cristo. Entrega tu corazón al Señor Jesucristo y dile, yo me entrego a ti, Señor. Y después de ser salvo, ¿cuál es el próximo paso? Ser bautizado. Y de esta manera decir, soy bautizado como manda el Salvador.